Muy buenas tardes, gracias por conectarse. Preparación para el emprendimiento. Creo que es un tema del que en el mundo, en el ecosistema, se habla poco. Creo que siempre impulsamos a que el emprendedor encuentre esa fabulosa idea, la testee en el mercado, tenga una venta y empiece todo ese camino que ya conocemos, ¿no? Ya sea con incubadora o sin incubadora, pero realmente nos ponemos a pensar que antes siquiera de prepararte para levantar capital y todo lo que tiene que ver con la inversión y ese momento de estrés y alegría, tenemos que estar preparados. Primero quisiera presentarme, permítame, yo soy Renzo Reyes, soy administrador de empresas, tengo una maestría en marketing digital, ya tengo casi 16 años trabajando en el ecosistema de innovación peruano. Esto me ha permitido pasar por distintas organizaciones, sector privado, público, social. He sido gerente de desarrollo de Nest Perú, no sé si conocen a Nest. Nest ahorita es un fondo de alto impacto. He sido coordinador general de Startup Perú, la tercera, cuarta, quinta y otros programas más generación. Actualmente soy director de iniciativa empresarial en la UPC y director de Startup UPC. Y como no, también soy emprendedor, más tirado al lado social, con unamano.org, que es una organización social que lo que hace es financiar terapias para que más personas puedan acceder a tratar la depresión y la ansiedad. Y bueno, ¿cuál es mi propósito? Yo soy un activista de la salud mental en el emprendimiento. Tengo, como les mencionaba, más de 15 años trabajando en incubadoras, en aceleradoras, siempre del lado de impulso al emprendedor, pero recientemente trabajo mucho en el acompañamiento humano del emprendedor. Lo que busco es trabajar para formar líderes emocionalmente sanos y sostenibles. Este es mi propósito, luego vamos a ver por qué es importante y por qué es que lo pongo en la primera diapositiva. ¿Cuál es nuestra agenda? Bueno, vamos a hablar sobre 4 puntos. El primero es ¿por qué emprendemos? No sé si alguna vez te has preguntado qué es lo que te lleva a emprender. Luego, estrategias para emprender de manera saludable, no morir en el intento. Luego vamos a hablar un poco sobre ese ecosistema, así como tienes un ecosistema de apps en tu smartphone, también hay que crear un ecosistema alrededor tuyo en función a tu emprendimiento. Y vamos a hablar de algo que tienes que aceptar al momento que vas a emprender. Primero vamos con un poco de estadísticas que podrían ser un poquito fuertes, pero que es necesaria saberlas. Según Fundology, 9 de cada 10 emprendedores o fundadores tienen uno o más de estos síntomas que afectan su salud mental. Uno, más del 50% de los encuestados, la base fueron 400 emprendedores, se sienten apagados. La mitad tiene la lucecita apagada. Otra mitad tiene problemas de sueño, no duermen bien. El 50% de esos 400 tienen ansiedad. Saben que la ansiedad es una de las enfermedades de este siglo y al no combatirla, nuestra salud mental se mengua bastante. Un 44% tiene burnout, o sea, quemados completamente. Una menor cantidad, 41%, tienen irritabilidad o padecen de ese momento esa falta de control de su temperamento y otros, ojo, muy importante, tienen procrastinación crónica. Creo si ya hablamos de que procrastinar es algo que nos aleja cada vez más de las metas, imagínate ser un procrastinador crónico. ¿Como emprendedor te salvas? Pues no. Y así la lista sigue. Hay un montón de falencias y problemas que afectan la salud mental del emprendedor. Sin embargo, de esos 400, el 92% de fundadores dicen que la principal habilidad que tienes que tener al emprender es ser resiliente. La pregunta es, ¿tú eres resiliente? ¿Sabes lo que es resiliencia? ¿Has desarrollado habilidades y actitudes para la resiliencia? Considéralo y pregúntatelo. Ahora, pasemos. ¿Por qué emprendemos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué de pronto decides dejar tu trabajo? ¿Por qué de pronto te levantas un día y dices, voy a emprender en el rubro fintech, en el edtech, en gastronomía, voy a vender empanadas, lo que sea? ¿Alguna vez te has preguntado? Pues hay algunas características que nos diferencian y hay algunas características que podrían ayudarnos a entender por qué tomamos esta decisión que para algunos es una decisión loca. Hay una explicación, hay varias explicaciones, pero en esta ocasión vamos a ver desde 3 corrientes científicas: las neurociencias, la psicología cognitiva y la economía conductual. ¿Qué dicen las neurociencias? Acá vamos a basarnos en 2 investigaciones, en la de Shane y Nicolau de 2015 y de Obchonka de 2017. ¿Qué nos dicen ellos? Primero,
que el emprendedor tiene una característica importante y una relación muy cercana con la dopamina. Debes haber escuchado muchas veces sobre la dopamina, pues el emprendedor tiene una alta sensibilidad a esa droga positiva cuando la trabajas bien, que es la recompensa por la dopamina. ¿Qué significa esto? Que el emprendedor por naturaleza se encuentra impulsado por metas, logros, avance y novedad. Y acá quiero resaltar, impulsado por metas, siempre estás buscando desafiarte, logros, necesitas esa recompensa, saber que has logrado algo, sentir que avanzas y la novedad. La palabra novedad es lo que impulsa generalmente al emprendedor a hacer cosas distintas y crea el emprendedor innovador o las innovaciones. Pero es súper importante. Dopamina, primer punto. Tenemos una alta sensibilidad y nos gusta sentir la dopamina en el cuerpo. ¿Pero qué es la dopamina? La palabra clave es un neurotransmisor. Está en el cerebro, igual que la serotonina, la oxitocina y otros neurotransmisores, pero tiene algo muy importante en el mundo del emprendimiento. Juega un papel crucial, determinante en la motivación, eso que te impulsa adelante, en la recompensa, en el sentir que tienes logros, en tu aprendizaje y esas ganas de saber más, en la memoria, cómo no, y en el movimiento y esas ganas de estar siempre haciendo algo, probablemente relacionado un poco a tu hiperactividad, no puedes estar quieto, tiene mucho que ver con eso. La palabra clave es que se conoce como la molécula de la felicidad, al igual que el neurotransmisor. Diríamos que son dos palabras clave. Neurotransmisor, que es considerado la molécula de la felicidad. Cada vez que te encuentras feliz, felicitaciones porque tienes una alta dosis de dopamina en el cerebro. Dos, el emprendedor tiene una gran dosis de curiosidad y novedad. Como hablábamos, el sistema este creador de dopamina lo que busca es que te vuelva un cazador de novedades, con lo cual te vuelves una persona extremadamente innovadora o capaz de asumir riesgos que otros no aceptan. Y acá hay algo importante. La característica del emprendedor, según estas investigaciones, nos dice que estamos siempre buscando experiencias nuevas, lo cual activa el sistema mesolímbico. Renzo, ¿pero qué es el sistema mesolímbico? Yo no soy neurólogo, pero créame que es algo muy sencillo de entender. ¿No te has levantado alguna vez en la madrugada, en la tarde, de repente sentado, tomando un café, de repente con una gran idea que dices, wow, te llegó el Eureka Moment, de pronto te sientes emocionado, exaltado, excitado con esta gran idea que quieres implementar? Cuando te ocurre eso es porque el sistema mesolímbico se ha activado y en ese momento libera una gran cantidad de dopamina que te genera satisfacción, expectativa, entusiasmo o esas ganas, bueno, como se le llama, esa satisfacción anticipada que te dice, wow, esto me va a salir bien. Ok, eso es el sistema mesolímbico. Cada vez que has tenido una idea de negocio y te has sentido emocionado, has tenido un gran torrente de dopamina en tu cabeza que ha activado tu sistema mesolímbico. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es una característica del por qué emprendemos. Así es la cabeza del emprendedor. Y tres, tiene mucha autonomía emocional. Hay una evidencia de mucha conexión entre el sistema de la corteza prefrontal y la amígdala. Acá te voy a explicar la diferencia. La amígdala es una estructura cerebral que se encuentra en la parte media del cerebro y la corteza prefrontal obviamente está en la parte del frente. ¿De qué se encarga cada una? La amígdala es esa parte del cerebro o esa estructura cerebral que te prepara ante un peligro. Es el que te dice, si hay un terremoto, corre, cuídate. Si hay un incendio, no te acerques. Si te van a robar, ese temor que se enciende en ti y que me tengo que escapar, es el que genera la amígdala. Y la corteza prefrontal es esa parte del cerebro donde ocurren las decisiones razonables, la creatividad, ese momento en el que te paras y dices, wow, creo que voy a seguir este camino en lugar del camino B. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces la amígdala toma control de tus emociones y te empujan a tomar decisiones apresuradas en función al peligro que puedes detectar. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cuándo es que la amígdala te secuestra. Imagínate que recibes un correo de rechazo de un fondo de inversión o un inversionista. Si te domina la amígdala, lo que viene a tu cabeza es, soy un fracaso. Sientes bloqueo, mucha angustia, mucha ansiedad, mucho sentimiento de culpa, te vuelves un poco reactivo a la situación. En ese momento has sido secuestrado por tu amígdala y probablemente tu reacción no sea la adecuada. En cambio, si te regula la corteza prefrontal, la parte de acá donde tomamos decisiones sensatas, tu razonamiento va a ser, ok, fue un no,
pero ¿qué aprendí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué sigue? Cuando uno puede pensar de manera tranquila, pausada, razonable, con la corteza prefrontal, que es la parte frontal del cerebro, es donde aparece la claridad, la acción estratégica, la buena toma de decisiones, el aprendizaje. Es la parte calma donde se toman las decisiones razonables. Es súper importante eso. Entonces, pregúntate a ti, ¿con qué estás tomando las decisiones de tu vida? ¿Estás dejando secuestrar por la amígdala o estás tomando decisiones con la corteza prefrontal? Ojo, importante, estamos hablando de por qué emprendemos y de las características que tiene un emprendedor. Ahora, ¿qué dice la psicología cognitiva? Bueno, en resumen, la psicología cognitiva dice que el emprendedor emprende porque tiene un propósito que impulsa su pasión. Tiene una sensación de tengo que lograr algo, tengo que cambiar algo, tengo que ser un agente de cambio y generalmente el emprendedor es impulsado por esa sensación de, oye, acá yo tengo que hacer algo distinto, acá se tiene que hacer algo, acá no pueden seguir las cosas igual. Yo me quedo con esta diapositiva en la parte que dice que buscan propósito, o sea, una razón, buscan impactar y buscan libertad. Son seres que no pueden estar encarcelados en cuatro paredes de una oficina. Son personas que siempre se sienten libres. Ahora, ¿qué dice la economía conductual? Recuerden, ya hemos visto las otras variables de las ciencias. Ahora vamos a ver qué dice la economía conductual. Fuego. Hay algo que es muy importante y muy curioso. El emprendedor es motivado por sesgos, el riesgo y motivaciones no monetarias. Por ejemplo, acá viene un razonamiento muy importante en el emprendedor. Siempre es optimista, siempre siente que lo que va a hacer va a tener éxito. Así las estadísticas digan que en esta industria el fracaso es muy alto o altísimo, el emprendedor va a tomar la decisión de seguir adelante porque tiene optimismo. Y ese optimismo muchas veces es el que lo hace avanzar. Ese sesgo de optimismo, es decir, el pensar que siempre todo le va a salir bien, a pesar que la estadística diga que no, es lo que le hace arriesgarse, muchas veces fallar, pero si utilizan el razonamiento de ese fallo puede aprender y por eso es que tienen muchos, y conocen ustedes, muchos emprendedores que al tercer fracaso o al cuarto logran éxito, porque lograron aprender y lograron poder dominar a su amígdala para que no tome decisiones erradas o equivocadas o huya de la situación. Entonces, Renzo, me has hablado un poco de neurociencias, perfecto, pero en resumen, ¿por qué emprendemos? Primero porque nuestro cerebro busca recompensa. Recuerden, el emprendedor es una persona dopamínica por naturaleza, tiene un gran torrente de dopamina en el cerebro, porque busca autonomía y un sentido a la vida, el propósito y el fuego. ¿Recuerdan? Porque además quiere controlar su destino y autorrealizarse. Tiene un propósito que lo impulsa como ser humano. Generalmente, cuando han escuchado a un emprendedor que dejó el rubro corporativo y que hoy es exitoso emprendiendo, quizás haya escuchado su propósito, quizás haya escuchado lo que le dice cuál podría ser su camino, su destino en esa ruta para autorrealizarse. Y porque obviamente no se deja llevar por sesgos funcionales, es un optimista por naturaleza. Esto es lo que dice la ciencia respecto a por qué emprendemos. Ahora, hablando del segundo punto, estrategias para emprender de manera saludable, acá hay una sola estrategia y es tener un propósito. Si no tienes un propósito, toda esa energía dopamínica, todo ese sentido de autorrealización, todo ese sentido de prosperidad, ese sentido de ganas de cambiar el mundo, definitivamente no va a ser saludable para ti. Entonces es muy importante y acá yo les recomiendo un libro que habla mucho sobre el propósito de Simon Sinek, que es Empieza con el por qué. Él habla entre las cosas que menciona en el libro de algo súper importante que es el círculo dorado. No sé si lo han escuchado, que es el why, el how, el what, que básicamente es el why, por qué hacemos lo que hacemos, es decir, cuál es el propósito de por qué yo estoy emprendiendo, por qué estoy en el rubro fintech, por qué tengo una edtech, por qué estoy en gastronomía, por qué soy un emprendedor social, es decir, qué te motiva.
Recuerdan que yo al inicio hablé de que estaba muy enfocado en trabajar con la salud mental del emprendedor. Sí, yo conozco los términos técnicos, soy marketero digital, conozco todas las metodologías que me digas, pero me di cuenta que si no trabajamos en el propósito y en la salud mental del emprendedor, podemos tener un ecosistema lleno de personas que no están sanas. Y lo que buscamos es tener un ecosistema de emprendedores sanos. Luego del por qué y el propósito viene el cómo. Y esas son las acciones específicas con las que queremos o hacemos el por qué. Y el what es el resultado del proceso. Básicamente es qué vendemos. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Y acá voy a poner un ejemplo que es súper usado porque es, digamos, fácil de entender. Los productos de Apple. Los productos de Apple, ¿cuál es el propósito de un iPhone o cuál es el propósito generalmente? A ver, vamos a hablar de una Mac. ¿Ustedes se han dado cuenta que lo que te vende Apple es piensa diferente, vete diferente, haz cosas diferentes? Siempre think different es su eslogan, o lo fue siempre. Lo que busca iPhone o lo que busca Apple es que tú te empoderes con su marca y que después de que te empoderes con la marca, porque vas a ser un gran diseñador si tienes una Mac, vas a ser un gran ejecutivo si tienes una Mac, o eres digamos, una persona que le gusta la novedad si tienes un iPhone, es que tú te sientas así. Luego Apple va bajando, te va mostrando esas acciones específicas, que es el diseño de sus productos, y el que básicamente son la venta de los productos en ese ecosistema que ha creado. Entonces, lo que ha logrado Apple es que la gente no compre sus productos porque son un teléfono, sino por lo que te hace sentir a ti cuando compras el teléfono o lo que te hace sentir a ti cuando compras la Mac. Por eso es que Simon Sinek en su libro dice, la gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Cuando tú te has comprado o te has gastado 4.000 soles en un celular o en un smartphone de la marca Apple, es porque a Apple le has comprado lo que a ti te va a transformar al momento de comprar el producto. iPhone te ha vendido a ti una persona distinta. Te ha vendido a ti estatus. Te ha vendido a ti una forma distinta de diseñar porque diseñas una Mac, que además es un maquinón, pero te ha vendido a ti un propósito. No te ha vendido un smartphone, te ha vendido un estilo de vida. Y eso es súper importante que como emprendedores podamos tener y encontrar un propósito en lo que hacemos. Y ese propósito es el why, el por qué hago yo esto. Por eso les decía, la mejor manera de emprender de manera saludable es tener un propósito. Si no tienes un propósito, estás a la deriva. Importantísimo, propósito. Si no han leído este libro, léanlo. Es un libro súper interesante que les va a ayudar a entender el por qué hacen las cosas y el por qué, si no lo tienen, deberían hacer las cosas. Ahora, el propósito es importante porque te ayuda a identificar tus motivaciones, cuál es tu estilo de emprender, qué es lo que te, digamos, te mueve y cuáles son esas razones profundas del por qué tú estás dejando la vida cómoda del corporativo o la vida cómoda de trabajar en una empresa con un sueldo fijo por ese mundo arriesgado y esa montaña rusa que es el emprendimiento. Pregúntate, primero, ¿qué problema en el mundo no te deja en paz? Y sí, cuando tú haces algo y cuando tú emprendes, emprendes para solucionar un problema. Pero ese problema, ¿qué tan grande es? ¿Es un problema que al mundo afecta de manera global? Hay algo que nosotros siempre al emprendedor le decimos cada vez que piensa en un problema. Soluciona problemas globales, no tanto locales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando vas a emprender, tu país, tu ciudad, tu región es el patio de prueba, tienes que estar bien seguro que ese problema traspasa tus fronteras. Entonces pregúntate, ¿mi problema es global o es local? Y si es global, ¿ese problema te deja en paz? Sea cual sea lo que estás emprendiendo, siempre has abordado un problema, pero pregúntate, ¿qué te motiva? ¿Qué te inquieta ese problema? Otro, ¿qué cambio te emociona liderar? ¿Qué cambio quieres lograr en tu ecosistema? ¿Qué cambio quieres lograr en el rubro fintech? ¿Qué cambio quieres lograr en el rubro edtech? Gastronomía, logística última milla. No sé, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres cambiar una situación? Evidentemente, si abordas un problema es porque quieres solucionar la vida de alguien, resolviendo ese problema con tecnología, con servicios o con una combinación de ambos. Ahora, ese problema en el cual has identificado un cambio que te emociona liderar, ¿hay injusticia en ese rubro? Si es así, pregúntate, ¿qué injusticia o necesidad te mueve
hay algo que no es justo, hay gente que está sufriendo, padeciendo algo y no debería padecer, ahí te vas acercando a encontrar cuál es tu propósito y tu why o el por qué. Y qué historia personal le da sentido a lo que haces. Tú, ¿te has visto identificado con ese problema? ¿Tienes una persona muy querida que pasa este problema? ¿Tu mamá, tu papá, tu hermana, tu tío, tu enamorada, tu amigo? ¿Hay un grupo de personas que tú quieres que están pasando este problema? Esa historia personal, que es el vínculo que tienes con esa persona, le da sentido a tu propósito. Entonces, como emprendedor, entendiendo por qué emprendes, porque te gusta la dopamina, eres autónomo, tienes sesgos positivos, a veces en exceso, y tienes ese sentido de cambio y de propósito, pregúntate, ¿hay una historia personal que le da sentido a lo que hago? ¿Hay un problema que no me deja en paz? ¿Me emociona liderar el cambio de algo, de una situación complicada? Y, o ¿hay alguna injusticia que yo creo que podría yo ayudar a que sea mejor? Estas cuatro preguntas te deberían ayudar a encontrar el propósito del por qué estás emprendiendo y por qué estás en el rubro en el que estás. Si de repente al responder estas preguntas no llegas a tener una respuesta, probablemente no estés en el rubro adecuado o estés en el momento equivocado o de repente no estás encontrando tu propósito. Por eso es súper importante que en algún momento paremos y nos preguntemos esto. Ahora, ¿cómo se vincula el propósito, ¿no? Esto que hemos hablado de Simon Sinek, esto de preguntarnos cuáles son las injusticias? ¿A qué viene esto con el emprendimiento, con mi deseo de emprender? Bueno, en las dimensiones de la preparación para emprender hay algo importante, la mentalidad emprendedora, que es esa mentalidad de buscar la novedad, como hemos hablado, de buscar emociones, de querer solucionar un problema, de querer desarrollar algo, que es dejar todo lo que mi comodidad por asumir un riesgo, tiene mucho que ver con el propósito porque alinea la visión a largo plazo y orienta las decisiones. Obviamente, si yo quiero emprender en un rubro y no tengo un propósito, se me va a hacer bien complicado saber cuándo lo estoy logrando, por lo cual no voy a poder definir metas de mediano, de corto, de largo plazo. No voy a saber qué decisiones tomar para poder solucionar un problema en A o B, C sector. Entonces, súper importante, mentalidad emprendedora, visión de largo plazo y orientación a la decisión. Dos, otra preparación, otra dimensión de la preparación, la toma de decisiones en la incertidumbre, cuando todo sale mal, cuando no tenemos la data correcta o la data completa y se produce ese momento de duda, el propósito aparece para actuar como una brújula cuando no tenemos la información suficiente o no hay datos suficientes. El propósito te orienta, te dice a dónde tienes que ir. Otra dimensión de la preparación para emprender, la resiliencia, la gestión emocional. Recuerden que hablamos que había un alto porcentaje, sobre el 90% de emprendedores que decían que la principal habilidad de un emprendedor es ser resiliente. Ya, esa habilidad es súper importante en el proceso de emprendimiento. ¿Y cómo se vincula con el propósito? Pues ayuda a sostener el camino en momentos difíciles. Si tienes un propósito, vas a poder saber que a pesar que hay un momento complicado o difícil, el propósito te va a orientar hacia objetivos positivos, hacia pensamientos positivos. Vas a evitar que la amígdala te secuestre y te ayude, y digamos, te ayude a huir o te haga huir y que puedas pensar de manera razonable con la corteza prefrontal para que tomes decisiones tranquilas, sosegadas, pensando en tu propósito. Respecto a la tolerancia al riesgo, el propósito que hace, el riesgo tiene sentido cuando está al servicio de algo mayor. Es decir, el propósito te dice, vale la pena arriesgarme, vale la pena tomar este riesgo, vale la pena asumir este riesgo, vale la pena quizás perderlo todo, pero por algo mayor que es el sentido del propósito. Entonces, el riesgo tiene un vínculo muy cercano con el propósito. Recuerden, el propósito le da sentido al riesgo que vas a tomar, invirtiendo tu dinero, invirtiendo tus ahorros, invirtiendo los ahorros de otras personas, qué sé yo. Cada emprendedor y cada segmento tiene sus propios riesgos. Entonces, el propósito hace que valga la pena arriesgarse. Si no tienes propósito, no te arriesgues. Y en cuanto a autonomía emocional, pues refuerce la autoestima de no soy mis malos resultados. Soy más que mis malos resultados. Porque en cada mal resultado estoy aprendiendo. Recuerden, cuando pensamos con claridad, un fracaso
nos ayuda a aprender. Cuando pensamos reforzados por el miedo, cada fracaso es hundirnos un poco más en la vida. Entonces, un propósito firme refuerza la autoestima de cara a la autonomía emocional y la regulación emocional que debemos tener cuando en el camino emprendedor las cosas no salen como las pensamos, que es bastante usual. Un ejercicio que se lo dejo para que lo hagan es su manifiesto emprendedor. ¿Qué diría yo? Agarren una hoja y escriban quién eres, cuál es tu propósito y en este propósito, en mi decisión por emprender, ¿qué no estoy dispuesto a negociar? ¿Qué no voy a negociar? La actitud, el riesgo, ¿qué no voy a negociar? La entrega, ¿qué no voy a negociar? Digamos, el riesgo de invertir mis recursos, ¿qué no voy a negociar? Cada uno tiene algo que no negociar. Entonces, créanme que cuando escriban esto de acá, su sistema de recompensa dopamínico se va a activar de tal manera que el día siguiente estoy seguro que van a estar con un producto en el mercado emprendiendo y validando. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Quién eres y qué no estás dispuesto a negociar? Es muy importante que lo tengas. Ejercicio para ustedes. Ahora, algo importante es, como tercer punto, es hay que crear un ecosistema de emprendimiento. Ya sabemos que tenemos que tener un propósito. Ya sabemos que emprendemos porque tenemos una alta recompensa, un sentido de recompensa que tiene una característica de novedad en el emprendedor que lo hace innovador. O sea, hay características neuronales y mentales que distinguen a un emprendedor de una persona que está bien y que prefiere estar de repente 8 horas sentado en un escritorio con un sueldo fijo porque de repente no quiere arriesgar y está bien, tiene su propósito. Pero hay otra característica de personas que son los emprendedores que tienen una alta necesidad a la novedad y a la recompensa dopamínica. Luego de entender el propósito, pasamos a pensar, oye, no emprendo solo, no tengo que estar solo, no puedo estar solo, tengo que crear un ecosistema de personas, de organizaciones, de situaciones que se interrelacionan para ayudarme a mí a emprender y reducir mi resistencia o mis problemas vinculados al riesgo. Recuerden que el riesgo no se elimina, el riesgo se controla. Nunca se pueden eliminar los riesgos. Para eso que hablamos, el propósito. Entonces, creamos un ecosistema de emprendimiento. Para acá hay que hacernos tres preguntas súper claves e importantes. Uno, ¿a quién tienes a tu lado? Tienes, obviamente, a tu familia, tienes a tu pareja, tienes mentores, tienes amigos, profesionales, de repente abogados, contadores, tienes políticos, tienes policías, qué sé yo. Haz una lista de a quién tienes a tu lado, quién te puede ayudar, cómo yo puedo articular. Dicen que necesitamos un contador, un médico y un abogado en la vida, como amistades. ¿Tienes a los tres? Si no lo tienes, ¿crees que los necesitas? Entonces pregúntate, de lo que tengo y no tengo, ¿quién podría necesitar? ¿A quién necesito en mi entorno? De repente un mentor. Si estás en el rubro de repente de fintech, necesitas a alguien cercano a la banca tradicional, alguien vinculado de repente a la bolsa de valores, algo de repente vinculado a la sociedad de valores, a alguien que de repente con una normativa te pueda ayudar o perjudicar. ¿A quién necesitas a tu lado? Es súper clave para armar tu ecosistema. Y ahora, ¿cómo articulo esa relación con esa persona que necesito? Tengo que ir a eventos, tengo que ser miembro de alguna red, tengo que aprender a desarrollar o hacer networking, que es una habilidad súper clave en el mundo del emprendimiento porque te vuelve un articulador. Entonces, habiendo analizado a quién tengo a mi lado, habiendo preguntado y analizado, ok, me falta esto, ¿a quién necesito a mi lado? Viene la pregunta es, ok, ¿cómo articulo o cómo me articulo con esa persona? ¿Necesito a alguien de la academia, alguien del gobierno, alguien de la SUNAT? ¿Cómo llego a ellos? LinkedIn, networking, por el amigo que presenta al amigo, qué sé yo. Pero estas tres preguntas son súper claves e importantes antes y durante el emprendimiento, porque muchas veces las relaciones son las que salvan tu negocio. En este sentido, hay
cuatro capas. La capa emocional, profesional, técnica y la capa de conexión. La capa emocional es, responde a una pregunta. ¿Quiénes te sostienen como persona cuando las cosas no van bien? En este ecosistema, ¿estás bien con tus papás? ¿Tienes una relación sólida y tranquila? ¿Tienes amigos en los cuales te puedes apoyar? Si fracasas, ¿tienes el hombro de alguien en quien llorar o alguien quien te abrace? Es súper importante que en esta construcción de ecosistema tengamos apoyo para que puedan fortalecer la capa emocional que involucra emprender. La capa profesional. ¿Con quién puedo compartir decisiones, ideas y desafíos estratégicos? Acá entra claramente el mentor. Todo emprendedor tiene que tener un mentor. Es súper importante. Es alguien que tú admires, alguien de la industria, alguien con mucha más experiencia que tú, alguien que ya se haya equivocado, alguien que haya cometido errores que te ayude a ti a compartir decisiones o a testearlas o a validarlas, de repente a rebotar ideas y de repente, ¿por qué no? A compartir desafíos estratégicos que involucren presupuesto o pongan en riesgo de repente tu empresa o tu misma credibilidad profesional. Entonces, importante, ¿con quién puedes compartir decisiones? ¿Tienes un mentor? Si no lo tienes, búscalo. Luego viene la capa técnica en esta construcción de ecosistema, es quién te puede ayudar a construir, validar o crecer. De repente necesitas a una incubadora, de repente necesitas a una aceleradora, de repente necesitas leer un libro, llevar un curso. ¿Cómo yo solidifico lo técnico en mí? Que básicamente son esas habilidades profesionales, técnicas, humanas, ingeniería, de lo que sea, que te ayudan a ti a construir un producto, validarlo y ayudar a crecer. De repente necesito en mi equipo un ingeniero, necesito un CTO, necesito un COO, necesito alguien de marketing. ¿Qué me está faltando técnicamente para que esto vuele, crezca, camine? ¿Te has preguntado eso? Si la respuesta es que realmente te falta ese apoyo, pues comienza a buscar, ya sea técnico, sea marquetero, tú sabrás. Cada emprendimiento tiene diferentes necesidades en estas capas. Finalmente, la capa de conexión. ¿Quién te abre puertas? ¿Quién te vincula con recursos, capital o aliados? De repente acercarte al PECAP te ayuda en temas de conexión, te abre la puerta a un fondo de inversión, te abre la puerta a personas con dinero de una industria en particular que podrían ayudarte a poder levantar capital, de repente a movilizar recursos humanos, tecnológicos, técnicos. ¿Quién es esa persona que te fortalece la capa de conexión, que es ese vinculamiento con el ecosistema? Lo peor que puede hacer un emprendedor es convertirse en una isla. Tú eres un ser sociable y lo que tienes que hacer es tener una capa sólida de conexión que te permita abrir puertas a inversiones, a nuevos negocios o a nuevos segmentos de mercado inclusive. Este es otro ejercicio que lo puedes ver ya por tu cuenta en un papel, capa emocional, a quién necesito yo cuando las cosas vayan mal, la capa técnica, la capa de conexión y la capa profesional. Ustedes deberían escribir ahí lo más detallado posible a quienes necesita para construir este ecosistema de emprendimiento alrededor de ustedes. No emprendan solos. Todos necesitamos cubrir necesidades emocionales, técnicas, profesionales y de conexión. Recuerda, el networking es algo sólido, por eso la capa de conexión es algo que tienes que mirarlo siempre con mucha atención. Igual, les dejo este ejercicio para que lo hagan y puedan identificar a quién necesitan dentro de su ecosistema de emprendimiento. Finalmente, luego que sabemos por qué emprendemos, de repente hemos reconocido que tenemos algunas características que dice la ciencia, las neurociencias, luego que nos hemos dado cuenta si tenemos o no tenemos un propósito. Si tenemos un propósito, probablemente emprendamos de manera saludable. Ya lo que quiero que se quede en la cabeza es que el propósito le da sentido al riesgo que tú asumes y tomas y que te has dado cuenta que miras a la derecha, miras a la izquierda y te das cuenta si tienes o no tienes a las personas adecuadas a tu alrededor dentro de tu ecosistema de emprendimiento. Viene la parte crítica de algo que tienes que aceptar al momento de emprender. Y es que para emprender tienes que dar cringe, como dicen los jóvenes, tienes que ser incómodo,
tienes que de repente causar algún tipo de reacción. ¿Por qué? Porque no puedes emprender sin hacerte notar. No puedes emprender sin desarrollar una marca personal. No puedes emprender estando escondido en tu casa. Tienes que salir, tienes que ser incómodo para algunos, tienes que posicionarte, tienes que a veces doblegar tu personalidad tímida en aras de crear contenido, salir en videos, aceptar entrevistas, tener una opinión, de repente te convertirte en líder de opinión en tu rubro, y eso generalmente va a incomodar a algunas personas. Entonces, tienes que aceptar que vas a dar cringe. Tienes que aceptar que vas a ser incómodo para algunas personas. No puedes emprender, ni vas a tener éxito, ni vas a lograr resultados sin molestar, sin incomodar a alguien. Y es algo que tienes que aceptar. ¿Estás preparado para dar cringe o no? Pregúntate eso de ahí. ¿Por qué? Porque hay algo súper importante que dice Brené Brown. Esa sensación de dar cringe, esa sensación de pronto estar en los ojos del público, tener una publicación en LinkedIn con muchos likes y compartidos, dar tu opinión sobre alguna política pública, dar tu opinión sobre algún tipo de evento de tendencia económica, algo que te haga notar y que haga sentir incómodo a otros, te va a transportar en un momento de vulnerabilidad. Cada vez que tú emprendes, cada vez que tú sales con alguna opinión al mercado, yo ahorita dando esta charla, estoy siendo vulnerable. ¿Por qué? Porque estoy desnudándome frente a ustedes. Me van a criticar, probablemente les guste o no les guste lo que estoy diciendo, probablemente le encuentren sentido o no le encuentren sentido a lo que estoy diciendo, pero me estoy mostrando vulnerable. Y ahora está bien, porque al dar cringe o al ser incómodo, yo voy a aceptar mi vulnerabilidad. Porque voy a ser incómodo, porque voy a incomodar, porque me van a criticar, porque me van a decir que no y porque voy a tener que practicar mi habilidad número uno, según la estadística, que es la resiliencia. Sin embargo, lo que dice Brené Brown, que en ese momento de vulnerabilidad en el que se encuentra un emprendedor en todo momento, se genera algo, nace algo. Nace la innovación, la creatividad y el cambio. Cada vez que tú aceptes tu vulnerabilidad, te estás acercando un poco más a tus metas, a tu propósito. No puedes lograr tu propósito sin incomodar y sin ser vulnerable. Es algo importante que quiero que se metan en la cabeza para que trabajen en su salud mental, para que trabajen y puedan prepararse, puedan tener un ecosistema de emprendimiento con su capa emocional, profesional sólida que los respalde, de manera tal que cuando estén vulnerables, estén acompañados y no estén solos. Finalmente, científicamente hablando, cuiden su estrés. El estrés es el mejor amigo de la amígdala, que es esa parte del cerebro que nos prepara para huir ante el peligro, porque el estrés es el enemigo de las buenas decisiones. Cuando tú dejas que el miedo se apodere de ti, la corteza prefrontal desaparece, se apaga y tomas decisiones basadas en el miedo. ¿Qué tienes que hacer? Cuidar tu estrés. Eso de mindfulness, eso de meditación, que uno dice, ah, es cliché, no, funciona, porque reduce tu estrés, evita que te secuestre la amígdala y tomas decisiones con tu corteza prefrontal, que es la parte donde tú, yo, Paloma y todos queremos tener siempre activadas para tomar las mejores decisiones en el momento que estemos vulnerables y que empecemos a caerle incómodo a otras personas. ¿Ok? Espero que les haya servido, les he mostrado mi vulnerabilidad con todos mis defectos, así que prepárense para emprender, que el camino es largo, pero es muy bonito. Gracias. Muchas gracias, Renzo, por la presentación. Bueno, damos pase algunos minutos por si alguno de los participantes tienen alguna pregunta. Hola, ¿qué tal, Paloma, Renzo? Más que pregunta, agradecerte, Renzo. O sea, en verdad ha sido muy, no sé, muy completa la información que nos has dado. Si bien has entrado un poco en la parte técnica, pero al final como que da sentido todas esas terminologías que de repente uno no lo maneja en su vida cotidiana. Pero en verdad, o sea, personalmente me he apuntado varias cosas que creo que me van a ayudar. O sea, tengo varios ejercicios
que me estoy llevando, que creo que me va a ayudar bastante en mi camino emprendedor. Buenazo, gracias. Qué bueno que te haya servido. Créeme que son temas técnicos, yo tampoco los manejo, pero los tengo que entender para para comenzar a pensar mejor. Finalmente, si tú te pones a pensar, cuando has tomado decisiones basadas en el miedo, se activó tu amígdala. Cuando estás sentado tranquilo con una taza de café a pensar y tomar una decisión, pues se activó la corteza prefrontal. Son cosas que pasan en los cerebros de todas las personas y mientras mejor entendemos cómo pensamos, mejores decisiones vamos a tomar. Qué bueno que te haya gustado. Muchas gracias, Mauricio.